Hola amigos de AS, ¿qué tal? Vamos con un nuevo podcast de fútbol sudamericano para hablar de las eliminatorias. Estoy aquí con Alex de Llano. Hola Alex, ¿qué tal? Hola Aris, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tenemos una jornada apasionante de eliminatorias. Varias selecciones se la juegan. Incluso Brasil puede clasificarse ya directamente para el Mundial. Otras pueden quedar fuera. ¿Cómo lo ves? Bueno, desde luego Brasil está en una racha muy buena, ¿no? Desde que ha llegado Tite el equipo tiene una identidad, sabe a lo que juega, incluso con una baja importante como es la de Gabriel Jesús, su 9, pues desde luego está jugando muy bien, ¿no? Además el papel de Neymar es estelar y desde luego yo creo que el mérito de Tite es, además de hacer que el equipo juegue bien, que tenga una identidad, el hecho de que Neymar rinda a su pleno nivel, ¿no? Al máximo nivel, y desde luego lo estamos viendo. Juega frente a una Paraguay necesitada de victoria, ya ganó frente a Ecuador en un partido en el que desde luego se lucieron y consiguieron esa victoria para reengancharse en la lucha, y desde luego el partido frente a Brasil yo creo que es una motivación extra para unos paraguayos que necesitan esa victoria. Bueno, hay que decir que Brasil, si gana, está clasificada para el Mundial matemáticamente. ¿Quién lo iba a decir? Tal y Sí. como lo pasó Brasil hasta que llegó Tite al banquillo. Yo estoy de acuerdo con esa apreciación que dices de Neymar. Me parece que Neymar es el líder absoluto de esta selección brasileña. Tiene libertad para jugar, no solo partiendo desde la banda izquierda como en el Barça, sino que se mete mucho por dentro y eso le hace todavía más completo. Y luego hay dos jugadores que yo ponderaría porque me parecen muy importantes con Tite, que son Paulinho, por una parte, que lo vimos el otro día marcar 3 goles en el Centenario, y Renato Augusto, ¿no? Que es un poco el hombre Tite en el centro del campo. Y además esto habla muy bien de Tite porque él pondera mucho la meritocracia, ¿no? Es decir, hay jugadores que quizá no están en una liga tan competitiva como la española, la italiana, la inglesa, pero que están rindiendo muy bien, y es el caso de Paulinho y Renato Augusto, dos jugadores que están jugando en la liga china y que por el momento pues están a un gran nivel y desde luego demostrándolo también con la selección. Además, dos jugadores que él conoce muy bien, sobre todo yo creo que Paulinho es el hombre Tite porque Sí, es el con él explotó, jugador, desde luego. así es, y ganaron un mundial de clubes juntos y desde luego forman un muy buen centro del campo con Casemiro en esa posición de pivote, digamos. Otro jugador muy importante, Casemiro, efectivamente. Bueno, no va a estar Dani Alves, seguramente juegue Fagner, que es un buen lateral derecho. Y en Paraguay, pues a ser competitivo fuera de casa, que es un poco lo que le está faltando a esta selección paraguaya, que en todo caso tiene algún jugador interesante. Cecilio Domínguez, la verdad es que es Sí, un buen jugador. es un muy buen jugador. Óscar Romero, desde luego, también, que ha llegado a la Liga Española en estos últimos, en el mercado invernal, digamos, en esta última ventana de traspasos. También a mí me parece muy interesante el hecho de que el chiquito Arce intente adaptar a Miguel Almirón al equipo. El otro día, en la Copa América con Ramón Díaz jugaba acostado a una banda, ahí se ve que sufre más. El otro día le vimos estando más cercano, donde se toca la pelota, por la zona de construcción, por el centro del campo, y ahí desde luego es un jugador diferencial. Para mí, el mejor jugador ahora mismo de esta selección paraguaya. Sí, vamos a ver cómo afecta también el affair, entre comillas, que ha habido con Paulo da Silva, el Sí. veterano central paraguayo. O, quien no lo sepa, bueno, pues parece ser que se vio envuelto en una orgía, aunque él rápidamente ha salido a desmentirlo. Pero bueno, son ruidos que no vienen nada bien cuando uno se juega tanto como se juega Paraguay en este partido. Vamos con el siguiente encuentro, también importantísimo, Bolivia-Argentina. Argentina a priori muy favorita, pero ya sabemos lo que supone jugar en la altura de La Paz. Así es, y Argentina no lo ha pasado bien en esos partidos que ha tenido que desplazarse a Bolivia. Desde luego va a ser un partido complicado. Veremos qué tal los nuevos jugadores que ha convocado Bauza. Sobre todo tengo muchas ganas de ver si Marcone tiene una plaza en el 11 titular, porque me parece un jugador que puede aportarle mucho en el centro del campo. Es un jugador que en Lanús con Almirón ha demostrado que recupera muchos balones, que además sabe salir con el balón jugado, y desde luego ver si finalmente el equipo se adapta a lo que le pide Bauza, ¿no? En la rueda de prensa ha dicho que Argentina lo que juega es a ganar, y al final es lo que importa, pero desde Bueno, el luego otro día para mí mete la pata claramente sí, Bauza cuando dice que el equipo estuvo brillante frente a sí, sí, Chile sí. cuando acabó encerrado en su área defendiendo ese 1-0 y fue de todo menos brillante. Así es. Pero la realidad es que necesita puntos, los está consiguiendo y ahora mismo vive una situación mucho más holgada que antes. El tema de Bolivia, no solo la altitud. El otro día el seleccionador dejó a 7 jugadores
que van a ser titulares frente a Argentina. Es decir, hizo una especie de separación entre los jugadores que disputaron aquel encuentro en Colombia y los que van a jugar frente a Argentina. Van a estar más frescos, son jugadores que están acostumbrados a la altitud. Entran futbolistas muy interesantes como Pablo Escobar o Chumacero. Es decir, no creo que vaya a ser sencillo ese partido para Argentina. Sí, parece que ahora tira por los buenos, ¿no? Entre comillas, y mira que... Es decir, que el equipo que jugó frente a Colombia también fue muy competitivo y de hecho lo estuvo frente a las cuerdas hasta el último minuto. Pero bueno, desde luego es una selección que a priori ya no tiene ninguna opción de clasificarse, tiene que pensar en el futuro, en la próxima Copa América, en las próximas eliminatorias sudamericanas, y es un caso parecido también al de Venezuela, ¿no? Que tienen que pensar ya más en el futuro que en el presente o en el futuro a corto plazo, digamos. Otro detalle, vuelve Dybala, que no pudo jugar por lesión el partido anterior. Yo no creo que vaya a ser titular. No tiene pinta. Pero seguramente le veamos en el segundo tiempo, y Dybala está llamado un poco a tomar el testigo de los grandes jugadores que ha tenido en ataque esta selección argentina, y yo tengo muchas ganas de verle ya al nivel Juventus en la selección. Así es, porque sí que va a ser más complicado, porque aquí hay un hombre o un futbolista que lo acapara todo como es Leo Messi. Correcto. Pero desde luego tiene mimbres para ello, y yo creo que tiene que coger ya un poco el testigo e ir entrando al equipo. Pero no sé si Bauza realmente va a estar por la labor. Veremos finalmente el equipo que alinea. Parece que va a jugar Prato junto a Messi arriba. Sería interesante. Más de pelea, aunque también se maneja bien con los pies, pero yo creo que más condicionado sobre todo por el tipo de partido que se va a encontrar, con una Bolivia seguramente muy plantada atrás, y necesitas un delantero para cuerpear, ¿no? En principio. Sí, desde luego Prato es un jugador que en esa faceta se mueve a las mil maravillas. También es cierto que yo creo que a Leo Messi le viene mejor jugar con un delantero como Prato más móvil, que le deje a él más hueco por detrás y demás, que para Leo Messi puede ser más móvil y Prato más el hombre fijo con los centrales. Bueno, partido muy interesante ese Bolivia-Argentina, y qué decir del Ecuador-Colombia. Estamos hablando de una Colombia que siempre ha sido muy irregular con Pekerman en estas eliminatorias. Parecía tener la calidad y el colchón suficiente de puntos, pero de repente se ha metido en un problema. El otro día ganó con muchos apuros a Bolivia y necesita ganar sí o sí también. Así es, necesita ganar sí o sí. Realmente la selección colombiana todavía no la hemos visto en la versión que vimos en 2014, que realmente es la mejor. Pero bueno, a ver el partido frente a esta selección ecuatoriana, que llega quizá un poco tocada también por esa derrota frente a Paraguay. Ahora mismo hay muchas críticas alrededor del seleccionador, de Gustavo Quinteros, y bueno, al final esta selección colombiana tiene que dar un paso hacia adelante también y demostrar que es una de las grandes potencias futbolísticas del país. Hay cierto run ahora mismo con el tema James. James en Colombia, bueno, todo lo que hace adquiere una dimensión enorme. Al parecer hizo un gesto a la prensa, un gesto despectivo que está dando la vuelta no solo a Colombia, sino a todo el mundo. Y tampoco creo que sea lo mejor para preparar un partido de esta importancia, ¿no? Pero ya sabemos lo que es James, y lo que tiene que hacer es demostrarlo en el campo. Y al final lo que he leído básicamente es que la prensa colombiana se ha cabreado porque ella la ha defendido mucho. La prensa de su país la ha defendido siempre bastante, sobre todo cuando ha pasado malos momentos en el Real Madrid, y él es todo un ídolo en el país y desde luego debe demostrarlo. El otro día sí que es cierto que marcó el gol de la victoria después de fallar el penalti. Penalti discutible, por cierto, el otro día, el que le pitan a favor de Colombia. La verdad es que Colombia ahora mismo no pasa por su mejor momento futbolístico, pese a que tiene grandes jugadores jugando a muy buen nivel. Pero bueno, por el momento debe dar ese paso adelante, como digo, esta selección colombiana, que por el momento en estas eliminatorias no está demostrando todo lo que podría hacer sobre el terreno de juego. El otro día se lesionó Muriel, que fue titular y que me parece que había entrado con muy buen pie en el equipo. Está lesionado también Falcao, son dos bajas importantes arriba, y aún así la nómina de delanteros con Miguel Borja, con varios más que están destacando, le da para sacar una delantera titular con Carlos Vaca de muchísimo nivel. Sobre todo Miguel Borja, yo creo que muchos aficionados colombianos piden su presencia, porque la verdad es que la temporada el año pasado en general, primero con Cortuluá, luego con Atlético Nacional, fue muy bueno. Ahora ha fichado por uno de los grandes del continente, nada más ni nada menos que por Palmeiras, el equipo, a mi modo de ver, favorito para ganar la Copa Libertadores, y desde luego tiene que ganarse esa presencia en el 11. Sí que es cierto que Carlos Vaca es toda una entidad en el país, y desde luego cuesta quitarle ese puesto. La baja de Falcao también ha sido bastante dura por el momento en el que estaba el futbolista colombiano en el Mónaco, después de hacer una
un gran primer partido frente al Manchester City con buenos goles y desde luego con un rendimiento destacado en Francia. También la baja de Muriel, que tú lo comentabas, que estás haciendo una gran campaña en Udinese, pero bueno, por el momento lo cierto es que esta selección colombiana se le tiene que pedir un poco más, ¿no? Desde luego Sí, parece que a nivel futbolístico ese centro del campo no termina de carburar, estoy de no ha acuerdo. entrado en la convocatoria Sebastián Pérez. Sí, cuando lo hizo bien Colombia fue con Sebastián Pérez, pero Sí, claro, no jugando en Boca Juniors lo tiene muy complicado y mm, al final vuelve un poco a ese sistema con la Roca Sánchez, mm, con jugadores que tienen poca creatividad. El otro muy día, plano. sí, metió en el segundo tiempo a Cardona en busca de un poco más Mm, de fútbol, jugó Magnelli Torres de sí. titular, que son jugadores que le tienen que dar más creatividad, ¿no? Junto a Mm, James, pero la realidad es que no funciona. Y de Ecuador, pues decir que el otro día para mí me decepcionó un poco en el campo mm. de Paraguay. Se le está haciendo un poco cuesta arriba este final de eliminatorias. Tiene un calendario bastante complicado. Es verdad que había obtenido un colchón amplio de puntos, pero ojo que se está empezando a desinflar y empieza ahora mismo Sí, lo más importante de las eliminatorias. sobre todo fuera de casa. Es un equipo muy débil cuando no juega en su estadio. Le costó mucho obtener puntos en esos desplazamientos. En casa sí que es cierto que ha sido un equipo bastante fiable, que ha ganado Argentina, que ha conseguido victorias importantes, pero desde luego tiene esa sensación de que podría haber hecho mucho más y de que ahora se les puede escapar la clasificación. La verdad es que están ya quintos, ya están en el alambre Sí. y no conseguir sumar puntos, no digo ya la victoria, pero sumar puntos frente a Colombia les dejaría muy tocados en un partido que se antoja en este caso clave por parte de Ecuador y por Para los parte de dos. Colombia, porque están en una situación los dos Y complicada. para el resto, porque están tan igualados Sí, que los equipos que están ahí cerca están pendientes de su sí. partido, pero también del resto. Hablo, por ejemplo, de Chile. Chile-Venezuela. Impensable que la Roja pueda fallar, porque si no ya sí que se va a complicar mucho sus opciones. Sí, pero el equipo Dudamel es un equipo que puede ser trampa, ¿no? Porque desde luego están en un periodo, en una zona de clasificación en la que no tienen opción de avanzar, de conseguir ese billete para Rusia 2018, Mm. pero sí que es cierto que los jugadores que van convocados por la selección, muchos del sub-20, también algunos que ya eran fijos, pero que desde luego también son muy jóvenes y tienen que demostrar su valía, pues sí tienen estos partidos para hacerlo. Es lo que pasa que no haya partidos amistosos por parte de los Claro. sudamericanos, ¿no? Que al final tienen que demostrarlo en partidos oficiales y en los que Chile se juega mucho. Una selección chilena que también ha recibido bastantes críticas porque no juega al nivel que se esperaba que pudiera jugar. Sí que es cierto que hizo una buena Copa América, pero a nivel de juego dejó bastante que desear. Ujú. Y desde luego habrá que ver este partido frente a Venezuela, una de las débiles del grupo, y ver si realmente Alexis puede tirar del carro esta vez. Sí, vuelve Arturo Vidal, que para mí es un jugador clave, no Mm, solo por fútbol, sino por lo que le da al equipo en cuanto a personalidad y en cuanto a carácter en el medio campo. Estuvo sancionado el partido anterior, sí. va a ser titular. Se habla también de que pueda jugar Esteban Paredes, que es un 9 también más Mm, referencia de lo que viene utilizando Chile últimamente con Eduardo Vargas, especialmente desde el anterior ciclo y ahora también con Pizzi. Y bueno, una Chile muy exigida. A mí la verdad es que no me disgustó el otro día. Me parece que pudo adelantarse con ese gol mal anulado a ujú. Fuensalida que no subió al marcador. El penalti es un tanto riguroso. En algún momento sometió a Argentina en el propio Monumental. Así que realmente no hizo un mal partido, pero se vino de vacío y ahora lo Claro. que necesita son los puntos. Tiene que sumar sí o sí porque está en una situación también complicada, al igual que Ecuador. Están todos en muy pocos puntos y desde luego el que falle se puede quedar fuera. La verdad es que Argentina a mí me parecía que podía ser de la que se quedara fuera porque tenía un calendario complicado, pero por el momento lo está solventando y ahora Chile tiene la papeleta quizá más complicada, ¿no? La de intentar no quedarse fuera después de ser la campeona de América 2 veces seguidas. Sería, la verdad es que desastroso, Sí. ¿no? Porque además Chile lo ha hecho muy bien en los últimos mundiales y porque efectivamente viene a ganar 2 Copas América. Bueno, y nos vamos a despedir con el último partido, Perú-Uruguay. Una Perú que no termina de arrancar, sigue a 5 puntos del repechaje, pero parecen demasiados para la irregularidad que tiene. Y una Uruguay que lleva 2 derrotas consecutivas, que recupera a Luis Suárez, pero que la verdad es que el otro día me dio una muy mala Sí. impresión frente a Brasil. Futbolísticamente es una selección que ha evolucionado muy poco. Sí que es cierto que Tavares lleva mucho tiempo, pero a nivel de juego realmente no se nota una evolución. Al final prácticamente te da la sensación de que juegan los mismos jugadores, Ujú. de que Gidio Arévalo Ríos lleva toda la vida en ese centro del campo y no se llega
a avanzar del todo, que Lodeiro no tiene un peso específico en el equipo, que no termina de entrar gente talentosa también como de Arrascaeta, por ejemplo, pero bueno, por el momento la vuelta de Luis Suárez va a ser importante porque desde luego es un 9 que le ofrece muchísimo a esta selección uruguaya, y por parte de Perú a mí se me antoja clave ver el papel de Paolo Guerrero, ¿no? Que desde luego es un jugador que tiene un carisma tremendo, que es un jugador que en Flamengo y que en el fútbol brasileño es condecorado y es todo un ídolo, y bueno, por el momento ver cómo funciona. También Trauco, que está haciendo un buen inicio de campaña, pero por el momento ya decimos, esta selección peruana quizá es de las que están más cerca para clasificarse al Mundial, de las que están en ese brete, en esa lucha, la que menos posibilidades tiene. Sí, las dos vienen para mí de decepcionar en la jornada anterior. Perú empató en Venezuela, va a hacer varios cambios, mantiene evidentemente a Guerrero arriba, que es el hombre gol, y además está entrando en la historia por sus registros goleadores, va a ser fundamental para poder rascar algo ante Uruguay, y Uruguay va a hacer 4 cambios. Hablabas antes de jugadores que se repiten en la alineación, uno de los que va a entrar, para que veas la renovación de este equipo, es Álvaro González, el veteranísimo que la verdad es que aporta empaque, pero ya sabemos lo que es. Realmente al final es un equipo que se estanca mucho a la hora de jugar con la pelota. Me parece que sí que es un equipo peleón, guerrero, que desde luego el Mundial 2010 todos lo recordamos, pero bueno, viene de hacer 2 Copas América que quizá no están a la altura de lo que se esperaba por parte de esta Uruguay, y una Perú que sí que ha competido muy bien en las Copas América, pero que realmente Es en lo lo que es contrario, la ¿no? regularidad, en las Exacto. eliminatorias no lo ha hecho del todo bien. Fernando Muslera también va a volver, el portero titular de esta selección, me parece clave porque el otro día Sí. Silva no estuvo bien. José María Jiménez también creo que va a ser titular junto a Godín. Un poco lo que es la base del equipo, se va a caer Roland, que no lo hizo bien el otro día No, en la oportunidad que tuvo ante Luis Suárez. Pero vamos, un partido importante porque Uruguay tiene que ser tan competitiva como lo es siempre, y la verdad es que con la derrota en Bolivia y la goleada que encajó el otro día frente a Brasil también se ha complicado un poco el asunto. sobre todo el partido contra Brasil pensábamos que iba a ser un equipo que le iba a dar un poco más de problemas, ¿no? Al equipo de Encima en el Tite, centenario, claro. frente a su hinchada, la verdad es que fue muy decepcionante. Fue decepcionante, y bueno, la verdad es que la baja de Luis Suárez sí que es cierto que les condenó un poco al tener menos potencial ofensivo. Roland, lo comentabas, no, con la selección nunca ha terminado de rendir bien, aunque con el Girondins de Burdeos lo está haciendo realmente bien, tanto el año pasado como este, pero bueno, por el momento habrá que esperar esta selección uruguaya, que yo creo que se ha acomodado un poco porque está en una posición realmente tranquila, pero que no puede dejar pasar la oportunidad de ganar frente a una Perú que, como decimos, a mi modo de ver es la que menos oportunidades tiene de esos 4 o 5 equipos que están luchando por una plaza para Rusia 2018. Bueno, quedan 5 jornadas. Después de esta que hemos comentado, quedarán solo 4. Vamos a ir hablando de estas eliminatorias en este podcast. Sabor América, también de todo el fútbol americano, de Libertadores, Copa Sudamericana, ligas locales. Así que nada, les invitamos a que nos sigan y esperemos que disfruten del fútbol sudamericano tanto como nosotros. Adiós.